Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 1. Hoy es 30 de julio. Con una temperatura interior promedio de 30 grados Celsius, Aoi no tuvo más remedio que dejar que el pobre ventilador eléctrico, que había estado funcionando sin parar durante 5 días y noches, continuara su agotador trabajo. Parecía que el ventilador empezaba a fallar. Aoi no podía precisar cuándo, pero en algún momento comenzó a emitir un ruido chirriante, como si protestara. Juraba que cuando lo compró hacía 5 días, no había ni rastro de ese peculiar sonido quejumbroso. Nagoya, de 40 a 41,1 grados. Shizuoka, 40 a 41 grados. Yokohama, de 39 a 40 grados. La presentadora de televisión informó con calma sobre estas temperaturas alarmantes. Su voz suave contrastaba fuertemente con las cifras aterradoras. La gente tenía la sensación de que la Tierra se estaba convirtiendo lentamente en mercurio. Entonces, rumble. Un rugido ensordecedor irrumpió de repente por la ventana, ahogando cualquier otro sonido en la habitación y apoderándose del espacio como si fuera suyo. Aoi no se inmutó. Permaneció sentado en el sofá, mirando fijamente un trozo de papel y una tarjeta bancaria sobre la mesa de centro. Era simplemente el sonido de otro avión despegando. Ya estaba acostumbrado, pues lo oía 1 o 2 veces al día. Aunque antes le molestaba, hacía tiempo que se había acostumbrado al ruido. Al fin y al cabo, su apartamento estaba justo al lado del único aeropuerto importante de Tokio. Esto nos lleva a cómo Aoi terminó viviendo en este lugar, un apartamento de 2 habitaciones y un baño de unos 70 metros cuadrados. No era alquilado, sino que era de su propiedad. Sí, su nombre figuraba en la escritura. Pero él no la compró. De hecho, no podía permitírselo. Era un chico común y corriente, recién salido de la universidad, sin los medios para comprar una casa. Y no, sus padres tampoco se la compraron. Aoi había crecido en un orfanato con otros niños. La vida era buena. Excepto por las habitaciones compartidas, no era muy diferente de la vida de los niños normales. Tenía suficiente para comer, suficiente para vestirse y recibió una educación adecuada, lo que le dejó una visión bastante positiva del país. Dicho esto, sí que tenía una pasión particular: el anime. Para Aoi, y para muchos otros niños del orfanato, el anime era más que entretenimiento. Era como un amigo y un maestro a la vez. Les brindaba, a cada uno con su propia historia triste, una forma de conectar entre sí. De todas las series, Naruto era la más querida. Es fácil entender por qué. Naruto, el protagonista, también era huérfano. Pero volvamos al tema. El apartamento en el que Aoi vivía ahora no lo había comprado ni se lo habían regalado sus padres. Lo había heredado de un anciano que conoció hacía 1 año, poco después de graduarse de la universidad. El anciano, que tenía más de 80 años, afirmaba no tener familia, ni esposa, ni hijos. Por eso, antes de morir, decidió dejar todas sus pertenencias a una persona predestinada. El problema: Aoi tenía que ser su hijo adoptivo hasta su muerte. Cuando Aoi preguntó por qué lo habían elegido, el anciano simplemente lo miró con una expresión compleja y dijo: «Eres muy guapo». Al principio, Aoi no lo creyó. Era un adulto racional y su primera reacción fue pensar que se trataba de algún tipo de estafa. Pero cuando su nombre apareció legalmente en la escritura de la propiedad y se depositaron casi 60.000 yenes en su cuenta bancaria, ya no pudo negarlo. Durante los siguientes 5 meses, Aoi se convirtió en el hijo del anciano, permaneciendo a su lado hasta su último aliento. Claro, Aoi podría haberse llevado el dinero y la casa y haberse marchado sin pensarlo 2 veces. Pero no lo hizo. No era capaz de hacer algo tan cruel. Así que, durante 5 meses, en lugar de buscar trabajo, se quedó en casa escuchando al anciano contar historias de sus tiempos en el ejército. Aoi ni siquiera sabía cocinar, pero compró libros de recetas y aprendió a preparar comidas. Cuando el anciano quería fruta, Aoi se levantaba temprano para comprar los productos más frescos en el mercado matutino. A veces, cuando el aburrimiento era insoportable, cantaba, aunque las únicas canciones que conocía eran temas de anime. El anciano no entendía ni una palabra, pero siempre escuchaba con una sonrisa. En los 2 últimos meses, el anciano quedó postrado en cama y se negó a ir al hospital, insistiendo en que era un desperdicio de dinero. Así que Aoi le preparaba gachas todos los días y se las daba, cucharada a cucharada. Cuando se le derramaba un poco, lo limpiaba con cuidado. Pero lo más difícil era lidiar con el deterioro físico del anciano. Ya no podía ir al baño solo, y a veces sufría accidentes. Era difícil para Aoi, y hubo muchas veces que pensó en marcharse.
Pero cada vez que veía los ojos nublados del anciano, reprimía su frustración y seguía adelante. A día de hoy, todavía no está seguro de si se quedó por el apartamento y el dinero, o porque realmente llegó a ver al anciano como una figura paterna. Ahora bien, ¿por qué estaba Aoi sentado en el sofá, mirando fijamente un papel y una tarjeta bancaria? La razón podría hacerte reír. Llevaba toda la noche sentado allí. El papelito era un cheque. Un cheque con un 1, seguido de 7 ceros. No, esto no era parte de la herencia del viejo. Se lo había ganado. De hecho, solo le había llevado menos de 48 horas. Suena impresionante, ¿verdad? Pero en realidad no tiene nada de especial. Cualquiera podría hacerlo, siempre y cuando gane el primer premio de la lotería. Sí, el cheque que tenía delante era el premio de la Lotería Nacional. En cuanto a la tarjeta bancaria, bueno, eso fue aún más sencillo. La suma de 8 cifras del cheque ya estaba depositada a salvo en su cuenta. ¿Qué demonios me está pasando? ¿Por qué es esto tan ridículo? Simplemente compras un billete de lotería al azar y ganas. Vale, de acuerdo, he ganado. ¿Y qué? Es solo el primer premio. ¿El primer premio? ¿Y de verdad lo gané? Durante toda la noche, este tipo de pensamientos rondaban la mente de Aoi en distintas variantes. Simplemente no podía comprender la suerte que tenía. Un momento. El sonido del avión se había desvanecido hacía rato, y la mente de Aoi comenzó a despejarse. Miró a su alrededor en la sala de estar y murmuró para sí mismo. Ahora que lo pienso, este apartamento, es un poco sospechoso cómo lo conseguí en primer lugar. Claro, había cuidado del anciano durante 5 meses, pero ¿acaso eso compensaba realmente el valor de un lugar como este? Con semejante suerte, ¿soy acaso el protagonista de alguna historia? ¿Es mi dedo de oro simplemente una suerte increíblemente buena? Quizás fue por todo el anime que había visto, pero los pensamientos de Aoi comenzaron a divagar, y antes de que se diera cuenta, una idea extraña se le escapó de la boca. ¿Y si quisiera viajar en el tiempo? ¿A un mundo con superpoderes o algo así? Hospital General Municipal de Saitama, Japón. ¡Wara! Un agudo llanto de bebé llenó repentinamente la impoluta sala de partos. Pero justo después de que la enfermera terminara de cortar el cordón umbilical, sucedió algo inusual. Grieta. Un pequeño destello de electricidad amarillenta brotó del cuerpo del recién nacido, impactando los guantes de la enfermera. En cuestión de segundos, una intensa descarga de electricidad dorada surgió del cuerpo del bebé, iluminando la habitación con un destello dorado. De repente, toda la sala de partos quedó bañada en un brillante resplandor eléctrico. A pesar de la impactante escena, ni el médico ni las enfermeras parecieron inmutarse. Continuaron con sus tareas con calma, como si hubieran previsto que algo así sucedería. Curiosamente, la sobrecarga eléctrica no causó ningún daño ni afectó al equipo médico de la habitación. Era como si la electricidad estuviera completamente bajo control. ¿Es niño o niña? La mujer de cabello negro, tendida en la camilla de partos, miró hacia la luz parpadeante del techo y preguntó con voz cansada. Enhorabuena, es un niño muy sano. El médico experimentado, al percibir la pregunta implícita en sus ojos, añadió con un tono cálido y tranquilizador. Pero aún no puedes tocarlo, y tendrás que mantener la distancia. Su don parece estar basado en rayos y es bastante poderoso. Sin ropa aislante, podría ser peligroso. ¿Un relámpago, eh? Justo como se esperaba, bueno, está bien, suspiró, con evidente decepción, pero comprendía la situación. Sus nervios, tensos por el parto, comenzaron a relajarse y pronto sintió sueño. Cariño, te veré pronto. No pudo combatir el cansancio. Mientras el llanto de su bebé resonaba en sus oídos, cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo. Estaba completamente agotada. Mientras tanto, las enfermeras colocaron con destreza al recién nacido, apodado Rayo, en una incubadora diseñada para bloquear la electricidad. El médico, secándose las manos, salió de la sala de partos para hablar con el padre del niño. Dentro de la incubadora, los llantos del bebé cesaron repentinamente. No porque lo hubieran calmado, sino porque Aoi, la conciencia dentro del bebé, se había tranquilizado. Yo he viajado en el tiempo, no, técnicamente he reencarnado, como un bebé que puede descargar electricidad. Mientras Aoi asimilaba esto, la emoción comenzó a crecer. De verdad terminé en un mundo con superpoderes. Y aquí son completamente normales. Antes, se había aterrorizado cuando la electricidad brotó de él, pero la reacción indiferente de los médicos y enfermeras ante sus poderes lo decía todo. No sabía cómo había generado la electricidad, pero el hecho de que nadie entrara en pánico significaba que no era nada fuera de lo común. Esta era una buena noticia.
significaba que no lo perseguirían ni lo temerían como a un bicho raro. Eso fue un gran alivio, sobre todo porque no tenía forma de protegerse en ese momento. ¿Qué clase de mundo es este? Mientras una enfermera amable lo llevaba en silla de ruedas a una habitación llena de otros recién nacidos, la mente de Aoi se llenó de posibilidades. Pero en lugar de llorar de nuevo, permaneció en silencio, con la atención centrada en los extraños bebés que lo rodeaban. Algunos ni siquiera parecían humanos. Había bebés con cuernos largos, cola y piel roja, que eran extraños pero aún así se parecían un poco a los humanos. ¿Pero qué pasaba con ese bebé blanco y negro que parecía un panda? ¿O con el que parecía una hormiga gigante? ¿Podría tratarse de un mundo de fantasía con múltiples razas? Se preguntó Aoi, con la curiosidad a flor de piel. Pero entonces recapacitó, observando la tecnología avanzada que le rodeaba. Las incubadoras de alta tecnología, el equipo médico y las cámaras instaladas en el techo. No, este lugar tiene que ser un mundo de ciencia ficción. La tecnología es demasiado avanzada para ser solo magia. Probablemente sea un mundo donde coexisten superpoderes y tecnología avanzada. Con la poca información que tenía, esa era la mejor conclusión a la que Aoi podía llegar. Pero una cosa era segura. Estaba entusiasmado con la vida que le esperaba. Espero que la suerte que tuve en mi vida anterior me acompañe también. El tiempo pasó volando y, en poco tiempo, Aoi cumplió 3 años. Sin embargo, su nuevo nombre ya no era Aoi. Ahora él era Kaminari Denki. No le importaba en absoluto el nuevo nombre. Su antiguo nombre no significaba mucho para él, y el hecho de tener ahora padres de verdad era algo por lo que estaba inmensamente agradecido. Durante los últimos 3 años, había experimentado su amor y cuidado incondicionales. Para él, su nuevo nombre, impregnado de las esperanzas y el cariño de sus padres, era algo precioso, algo que debía atesorar. Por supuesto, no había pasado los últimos 3 años simplemente disfrutando del amor familiar. A pesar de su corta edad, Aoi, ahora Kaminari Denki, había estado ocupado recopilando información. Como no podía hacer mucho físicamente, se había centrado en lo que sí podía hacer. Observar, escuchar y absorber todo lo que le rodeaba. La televisión se había convertido en su mejor fuente de información. Aunque había un ordenador en casa, habría sido demasiado sospechoso que un niño pequeño empezara a teclear y a buscar información. Incluso en un mundo donde los superpoderes fueran comunes, ser un genio de la informática a los 3 años era buscarse problemas. Era lo suficientemente precavido como para no llamar la atención innecesariamente. ¿Qué había aprendido entonces? Ante todo, los superpoderes, o defectos como se les llamaba aquí, estaban por todas partes. Desde el momento de su nacimiento, se dio cuenta de que su habilidad para controlar rayos no era algo inusual en este mundo. Al crecer, confirmó que ahora vivía en Japón, que sus padres eran japoneses y que parecían llevar una vida normal en una versión paralela de la Tierra. Aunque le resultaba un tanto inquietante que este no fuera su mundo original, era reconfortante saber que países como Estados Unidos, China y Rusia aún existían. La geografía de este mundo era casi idéntica a la que conocía. Eso era, en cierto modo, un consuelo. No estaba completamente perdido en un lugar irreconocible. Aún más importante era lo que había aprendido de la televisión, que en este mundo había héroes. Y no solo unos pocos. Los héroes estaban por todas partes, y eran celebrados. Esta revelación hizo que la mente de Kaminari divagara con posibilidades descabelladas. Tenía una teoría, una que era loca, pero no imposible. Esto podría ser el universo Marvel, pero con mucho más que superhéroes. Mutantes, inhumanos, todo tipo de razas con superpoderes, está todo aquí. No, este no es el mundo de Marvel. Un niño rubio de 6 años estaba sentado en el regazo de su madre, mirando fijamente la pantalla del ordenador que tenía delante. Había una sensación de alivio, pero también un dejo de arrepentimiento. Hasta hoy, había estado convencido de que el mundo en el que se había reencarnado era una versión de cómic del universo Marvel, donde la Tierra era constantemente asolada por todo tipo de caos. Aunque en la televisión no aparecían superhéroes ni supervillanos conocidos, aquí la gente se refería a los superpoderes como dulces. Eso lo había confundido un rato. Pero lo dejó pasar, pensando que tenía sentido. Al fin y al cabo, estaba en Japón, no en Estados Unidos. No era raro que no viera a Spider-Man o Iron Man balanceándose por las noticias. Pero todo eso se ha hecho añicos hoy. Hoy fue su primer día en la escuela primaria municipal de Saitama. Como era el primer día, no hubo mucha clase propiamente dicha.
La mayor parte del día la dedicó a familiarizarse con el campus, conocer a su profesor tutor y recibir algunos libros de texto. Sin embargo, su profesora, Rimi Yonekura, les dio una breve introducción sobre los conceptos básicos de los dones, especialmente sobre su origen. Al escuchar su explicación, Kaminari se dio cuenta de que este mundo no se parecía en nada al universo Marvel que había imaginado. Había sido completamente erróneo. En cuanto llegó a casa, le rogó a su madre que le dejara usar el ordenador para buscar más información sobre los quirks y el mundo que le rodeaba. ¿Su excusa? Tenía muchas ganas de aprender más sobre el mundo. Su madre, visiblemente entusiasmada por su curiosidad, accedió sin dudarlo. Es maravilloso verte tan ansioso por aprender en tu primer día de clases. Y así, finalmente descubrió la verdad. Esto no era Marvel en absoluto. Ni mutantes, ni Iron Man, ni Capitán América. Aún más sorprendente, el concepto de héroe, en este mundo era muy diferente de lo que él esperaba. Aquí, los héroes eran esencialmente empleados del gobierno. Recibían un salario por su trabajo heroico y obtenían importantes recompensas del gobierno por sus acciones. Sinceramente, a Kaminari le costaba estar de acuerdo con esa idea. En su opinión, esas personas eran más bien policías especiales con un título honorífico, no héroes. Quizás fue su educación anterior la que influyó en su forma de pensar. Para él, la palabra héroe no era algo que cualquiera pudiera usar. Un héroe, en su opinión, era alguien que hacía grandes sacrificios por su país o su gente sin esperar nada a cambio. Eso era lo que creía que debía ser un verdadero héroe. En su opinión, estos policías especiales no eran más que buenos ciudadanos y buenos servidores públicos, en el mejor de los casos. Por supuesto, Kaminari no tenía pensamientos extremos como querer cambiar el sistema o rebelarse contra él. Le habían dado una segunda oportunidad en la vida y no iba a desperdiciarla haciendo alguna tontería. En lugar de luchar contra las reglas, era mejor adaptarse. Esa era la clave para vivir una vida cómoda. Así pues, aunque se sentía aliviado de que este no fuera el caótico universo Marvel, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado por no volver a ver a esos héroes familiares con los que había crecido. Mientras Kaminari reflexionaba más sobre el trasfondo de ese mundo, su mente divagó hacia un anime que había visto en su vida anterior, One Punch Man. En ese mundo también había héroes profesionalizados, igual que en este. Sin embargo, tras pedirle a su madre que consultara la clasificación de héroes, confirmó rápidamente que tampoco se trataba del mundo de One Punch Man, aunque vivían en la ciudad de Saitama. Estaba seguro porque los héroes de One Punch Man no figuraban en esta clasificación. Por ejemplo, el héroe número 1, All Might, no aparecía en absoluto en ese anime. Con esta nueva información, Kaminari finalmente comprendió mejor el mundo. Dado que no era un mundo que le resultara familiar, tendría que considerar cuidadosamente sus planes para el futuro. En esta nueva vida, no quería ser tan ordinario como lo había sido en la anterior. Recordó un dicho de su antiguo mundo. Aunque un perdedor tenga una segunda oportunidad mediante la reencarnación, es probable que siga siendo un perdedor, porque la pereza no cambia solo con viajar en el tiempo. Sinceramente, Kaminari Denki coincidía en gran medida con esa afirmación. Pero también creía que nada era absoluto. Si de 100 personas reencarnadas, 90 permanecían iguales, las 10 restantes podrían cambiar para mejor. Porque esos 10 querían cambiar su destino. Porque no querían ser la misma persona que eran antes. Kaminari creía ser una de esas 10 personas. Estaba dispuesto a trabajar duro y transformar su vida. En cuanto a sus planes futuros, era evidente que su don iba a ser el centro de todo. Entrenar su don y hacerlo más fuerte sería, sin duda, una tarea de por vida. Le preguntó a su madre al respecto, y ella le explicó que su don había sido clasificado oficialmente como una habilidad de descarga, lo que significaba que podía generar y liberar electricidad. Sin embargo, no era una fuente de energía infinita. Primero tenía que cargar su cuerpo, almacenando la energía en su interior antes de liberarla. Al enterarse de esto, lo primero que pensó fue en la pregunta más básica pero importante. ¿Cómo podría aumentar la cantidad de electricidad que podía almacenar? Pero cuando le preguntó a su madre, ella admitió que no lo sabía. Le explicó que las preguntas profesionales sobre dones debían dejarse en manos de los héroes con licencia. Ella misma solo había estudiado materias generales en la preparatoria y no había tomado ningún curso de héroes, así que no tenía ese tipo de conocimientos. Pero mamá, ¿no practicas tu don? Preguntó Kaminari, inclinando la cabeza con ternura. No es que intentara parecer tierno, simplemente, como niño de 6 años con ojos grandes y brillantes y una sonrisa encantadora, todo lo que hacía resultaba adorable.
En esta vida, su apariencia era realmente cautivadora. Solo podía compararlo con una versión humana de Pikachu. No necesitamos practicar nuestras peculiaridades. Su madre, con su larga y lisa melena negra, lo miró con cariño y le explicó. La ley dice que solo los héroes con licencia pueden usar sus dones bajo ciertas condiciones. Para la gente común como nosotros, es ilegal usarlos. Oh, Kaminari asintió, reflexionando sobre ello. Comprendía el razonamiento detrás de la regla. Se trataba simplemente de mantener el orden y la estabilidad. Entonces, ¿cómo se obtiene esa licencia?, preguntó. Su madre rió con ternura y le besó la frente. Eso te lo explicarán tus profesores cuando seas mayor. Por ahora, es demasiado pronto para que te preocupes por eso. Su dulce sonrisa se amplió al añadir. Lo importante ahora es que estudies mucho y cuides tu cuerpo. Aunque no sé mucho sobre dones, sé que son parte de tu ser físico. Tener un cuerpo fuerte sin duda te ayudará. Kaminari asintió de nuevo. Tenía que estar de acuerdo con ella. Necesitaba empezar a cuidar mejor su cuerpo. Mañana mismo se levantaría temprano y saldría a correr. Bueno, ya es tarde. Mañana tienes colegio, así que es hora de ir a la cama. Su madre se levantó, apagó el ordenador y lo acostó con cuidado en su cuna, una cuna amarilla brillante adornada con motivos de rayos. Mamá. Justo cuando estaba a punto de apagar las luces e irse, Kaminari la llamó en voz baja. Sí, cariño. Yo, ¿puedo aprender a tocar la guitarra? Tengo muchas ganas de aprender a tocar. Febrero, aunque no tan animado como marzo, aún trae consigo un atisbo de renovación. El césped a ambos lados del parque ya está cubierto por una alfombra verde y fresca, aunque sin las delicadas flores, el espacio resulta un tanto monótono. Ja. Un joven de cabello rubio, surcado por un rayo negro, se detuvo, con el pecho agitado por el esfuerzo de la carrera. Se acercó a un árbol antiguo de tronco grueso y cubierto de musgo, con el rostro brillante de sudor. Respiró hondo, aspirando el aire fresco y fragante impregnado del aroma de la vegetación del parque. Uf. Al exhalar una bocanada de aire, Kaminari sintió que todo su cuerpo vibraba de energía. Nunca se cansaba de esa sensación de respirar aire fresco después de correr. Le hacía sentir vivo de pies a cabeza. Por muchas veces que lo experimente, nunca me canso, murmuró, alzando la mirada hacia los antiguos cerezos en flor que bordeaban el camino. Una hermosa sonrisa se dibujó en su rostro, aunque se percibía un dejo de pesar en su voz. Parece que los cerezos no florecerán antes de que empiecen las clases. Se trataba del Parque Omiya, en la prefectura de Saitama, no muy lejos de la ciudad donde vivía. Estaba a un corto trayecto en metro, y durante años, Kaminari había venido aquí a hacer ejercicio con regularidad. Lo que más le gustaba de este parque eran los cerezos en flor. Había más de 1000, cada uno un árbol antiguo con su propia historia. Cuando llegaba marzo, todo el parque se teñía de rosa y el delicado aroma de los cerezos en flor llenaba el aire. Recordaba la primera vez que había ido a disfrutar de los cerezos en flor con sus padres. Le había dejado atónito. Ese día, cientos de familias se reunieron bajo los árboles en flor, compartiendo almuerzos y bebidas cuidadosamente preparados. La gente cantaba canciones tradicionales, a veces con amigos, a veces con desconocidos, y los vendedores ofrecían dulces en los puestos que habían instalado alrededor del parque. Era una escena animada y vibrante. Pero la mayoría de los días, como hoy, el parque estaba tranquilo. Aparte de algunas personas mayores paseando a sus perros, era raro ver a alguien más, especialmente a un chico de 15 años como Kaminari. Bueno, ya casi son las 6, murmuró, mirando su reloj. Llevaba un chándal negro y amarillo, y unos auriculares colgados al cuello. Era hora de ir a la estación de metro. Su rutina había sido la misma durante años. Levantarse a las 4:30 de la mañana, ir al parque a correr y luego buscar un lugar apartado para practicar y estudiar su don. El parque Omiya era grande, y a esa hora temprana podía entrenar sin que nadie se diera cuenta. Bueno, casi nadie. Hubo una ocasión en que un anciano que paseaba a su Shiba Inu lo vio experimentando con su don. Pero el hombre no dijo ni una palabra, solo sonrió amablemente antes de seguir su camino. Kaminari no estaba demasiado preocupado. Mientras no lastimara a nadie, ni a sí mismo, era poco probable que alguien armara un escándalo. Pero cuando le contó a su madre sobre sus carreras matutinas, omitió la parte en la que practicaba su don. No quería preocuparla, así que, para ella, él era simplemente un buen hijo que estudiaba mucho, hacía ejercicio con regularidad y amaba la música. En ese momento, Kaminari se acercaba a la entrada del parque, a menos de 200 metros de la estación de metro.
Estaba a punto de ponerse los auriculares y disfrutar de la música de camino a casa, pero lo detuvo la visión de una pequeña multitud reunida más adelante, junto con el sonido de voces preocupadas. Alguien llamó a una ambulancia. Ya viene en camino. Pero tardará al menos 10 minutos en llegar. ¿Qué hacemos? No respira. Intrigado, Kaminari se acercó y vio a un anciano inconsciente en el suelo, rodeado de varios curiosos. Un pequeño Shiba Inu estaba junto al anciano, lamiéndole la cara con expresión de confusión. Espera, ¿no es ese el anciano? Kaminari lo reconoció de inmediato. Era el mismo hombre que lo había visto practicando su don hacía poco. Aún recordaba la amable sonrisa que le había dedicado el anciano. Disculpe, ¿qué le pasó? Preguntó Kaminari, dirigiéndose a un hombre calvo y corpulento que estaba cerca. Pero fue una mujer preocupada con el pelo morado quien le respondió. No estamos seguros. Simplemente se desplomó de repente. Cuando lo revisamos, ya no respiraba, dijo, retorciéndose las manos. El hombre calvo asintió y añadió. Llamé a una ambulancia, pero me dijeron que tardarán al menos 10 minutos. Tememos que el anciano no aguante tanto. Kaminari frunció el ceño, comprendiendo su preocupación. Sin oxígeno, incluso unos pocos minutos podrían ser fatales, pero no tenía formación en primeros auxilios. Por un instante, no supo qué hacer. Necesitamos un héroe. ¿Hay algún héroe por aquí? Un hombre joven entre la multitud gritó de repente, y la atención de todos se desvió. ¿Héroes? ¿Sí? Debe haber un héroe profesional cerca. Que alguien encuentre a un héroe. En una sociedad llena de héroes, era natural pensar en ellos en caso de emergencia. Pero aquí nadie sabía cómo contactar directamente con un héroe, salvo a través de los números de su agencia. El problema era que necesitaban un héroe ya, no en 10 minutos. No se preocupen. Aquí está el héroe. Justo cuando la ansiedad de la multitud alcanzaba su punto máximo, una voz sensual resonó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura pasó velozmente junto a ellos, moviéndose tan rápido que Kaminari apenas la percibió. Esa velocidad increíble, pensó Kaminari, con el corazón acelerado. Pero antes de que pudiera asimilar el movimiento, una oleada de perfume intenso lo envolvió, provocándole un ligero mareo. Es medianoche. La multitud comenzó a vitorear, y alguien explicó rápidamente. Es una heroína profesional. Una profesora de la preparatoria UA. La mirada de Kaminari se posó en la mujer arrodillada junto al anciano. Ella le tomaba las constantes vitales con una calma y una eficiencia propias de la práctica. Un profesor de la UA. Está sufriendo un paro cardíaco. La voz de Midnight era firme y decidida. No era médica, pero como heroína profesional veterana, tenía mucha experiencia en situaciones de emergencia. Sin dudarlo, comenzó a practicarle compresiones torácicas, intentando restablecer la circulación sanguínea del anciano. Al mismo tiempo, le practicaba la reanimación boca a boca, sin pausa alguna. No funciona. Las compresiones torácicas por sí solas no lo salvarán. La voz de Midnight se quebró por la frustración. Su don no estaba diseñado para curar, y se estaba quedando sin opciones. Paro cardíaco. Una voz juvenil rompió la tensión, captando la atención de medianoche. Una delgada sombra apareció a su lado, proyectada por la luz de la mañana. Creo que, podría ayudar, señorita Ero. ¿Qué estás haciendo? Antes de que Midnight pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, Kaminari ya se había agachado y extendido la mano hacia el pecho del anciano. Al instante siguiente, su mano blanca y delgada le agarró la muñeca con fuerza. Niño, ¿qué crees que estás haciendo? Frunció el ceño con frustración y sus ojos brillaron de incredulidad. La intromisión de un niño en un momento tan crítico era indignante. Sin embargo, Kaminari no reaccionó con enojo. En cambio, la miró con los ojos serenos y llenos de sinceridad. Con voz tranquila pero segura, comenzó a explicar. Acabas de decir que el corazón del anciano se detuvo debido a un paro cardíaco, y que las compresiones torácicas y la RCP no están funcionando, ¿verdad? Eso significa que necesita una descarga eléctrica más fuerte para reanimarlo. Entonces, deja de hablar. Escúchame, la interrumpió Kaminari, sabiendo que no tenían un segundo que perder. Mi don funciona como un desfibrilador. Mis manos pueden generar la electricidad necesaria para reanimar su corazón. Mientras hablaba, dejó que una pequeña chispa de electricidad dorada danzara entre sus dedos, demostrando su punto antes de desvanecerse rápidamente. Midnight vaciló un segundo, sintiendo la leve estática entre ellos. La sensación la hizo retirar instintivamente la mano, comenzando a creerle. Pero no tienes licencia de héroe.
Según las normas, no tienes permitido, antes de que pudiera terminar, caminar y ya había puesto las manos sobre el pecho del anciano, concentrándose intensamente. Midnight solo pudo observar, con el corazón latiéndole con fuerza mientras veía al joven desafiar las reglas, esperando que su apuesta diera sus frutos. Aunque las acciones de Kaminari la inquietaban profundamente, no era solo porque la hubiera desobedecido. Lo que realmente la frustraba era su imprudencia, al intervenir donde no tenía derecho legal a hacerlo. Al fin y al cabo, las normas existían por algo. Independientemente de si el anciano sobrevivía o no, Kaminari se enfrentaría a graves consecuencias. A la ley le daba igual si el resultado era bueno o malo. Quebrantar las reglas era quebrantar las reglas. Pero ahora que había empezado, Midnight solo podía observar. Rezaba en silencio para que supiera lo que hacía, aunque ya planeaba darle una lección después. Necesitaba comprender el peso de la responsabilidad, la importancia de las leyes y las normas. Eso era lo que significaba ser un héroe. Por otro lado, Kaminari estaba completamente concentrado en la tarea que tenía entre manos. Controlaba cuidadosamente la electricidad que recorría su cuerpo, enviando pequeñas y precisas descargas directamente al corazón del anciano. Esta técnica, a la que llamaba electroterapia, la había desarrollado él mismo, inspirado en las habilidades basadas en el trueno del personaje en el de One Piece en su vida anterior. El concepto era simple. Usar un control preciso sobre su corriente eléctrica para actuar como un desfibrilador, estimulando el corazón para que recuperara su ritmo. Cuando Kaminari comenzó a entrenar su don, nunca pensó en aprender técnicas tan delicadas. Como cualquier niño, se había imaginado movimientos poderosos y llamativos con grandes efectos, cosas como 100.000 voltios, rugido del dragón del trueno o juicio divino. Pero la realidad había echado un jarro de agua fría sobre sus ambiciones. Si bien su don le permitía generar electricidad, Kaminari pronto se dio cuenta de que no podía controlar grandes cantidades de corriente. Una vez que salía de su cuerpo, se dispersaba violentamente en el aire, perdiendo energía casi de inmediato. La idea de moldear o dirigir su electricidad parecía imposible. Ni siquiera podía guiar la corriente en línea recta. Peor aún, el riesgo de herir accidentalmente a otros era alto. La naturaleza incontrolable de su poder lo hacía demasiado peligroso para usarlo cerca de personas. Esta era la primera de sus dos grandes limitaciones. Superarla requería un entrenamiento intenso para dominar un control preciso. Pero el segundo defecto era aún más perjudicial y mucho más difícil de corregir. Cada vez que Kaminari superaba cierto límite de esfuerzo, su cerebro sufría un cortocircuito. Perdía el conocimiento y, durante un tiempo, se convertía en un idiota sonriente, capaz únicamente de levantar el pulgar y reírse. ¿Por qué lo sabía tan bien? Bueno, digamos que lo aprendió por las malas. Al final, Kaminari tuvo que renunciar al sueño de realizar descargas eléctricas masivas. En cambio, centró su atención en perfeccionar el control de su don, inspirándose en técnicas de anime que priorizaban la precisión sobre la fuerza bruta. 9 años de entrenamiento incansable habían dado sus frutos. Ahora, podía crear formas tridimensionales complejas, como un pequeño Pikachu, a partir de finos hilos de electricidad. Esto demostraba el gran avance de su microcontrol. Esa fue también la razón por la que tuvo la confianza suficiente para intervenir y realizar la desfibrilación hoy. No actuaba por arrogancia, sino que confiaba en años de arduo trabajo. La multitud que los rodeaba guardaba silencio, conteniendo la respiración mientras Kaminari trabajaba. Parecía como si incluso los pájaros hubieran dejado de cantar, a la espera de ver qué sucedería. Y entonces, de repente, el pecho del anciano se elevó. Está respirando. Dios mío, su corazón vuelve a latir. Gracias a Dios. La multitud estalló en vítores, su emoción era palpable. Algunas de las mujeres mayores incluso tenían lágrimas en los ojos mientras presenciaban el milagro. Al mismo tiempo, el ulular de una ambulancia lejana resonó en el parque, pero a nadie le importaba ya. Su atención estaba centrada por completo en el chico rubio, que se levantó lentamente, con una expresión de alivio y agotamiento a la vez. Niño. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mientras los demás lo elogiaban, Midnight dio un paso al frente con voz fría y furiosa. Has infringido la ley. Eres un estudiante de secundaria, ¿no? Si esto queda registrado en tu expediente, te resultará muy difícil entrar en cualquier instituto, por muy buenas que sean tus notas. ¿Entiendes lo grave que es esto? Kaminari la miró, con una leve sonrisa asomando en sus labios. ¿De verdad importa? Preguntó con indiferencia. ¿Hubieras preferido dejar morir al anciano solo por cumplir con alguna normativa?
Dio un paso al frente, sus ojos se encontraron con los de Midnight, su tono tranquilo pero firme. ¿Renunciarías a tu futuro solo para seguir las reglas, incluso si eso significara perder la vida de alguien? La ira de Midnight se atenuó. Lo miró fijamente. La seguridad en su expresión la tomó por sorpresa. Por un instante, no supo qué decir. ¿Reglas? Kaminari rió entre dientes mientras se disponía a marcharse. Tenía su ceremonia de graduación ese día y no quería llegar tarde. Pero antes de irse, se giró una última vez. Sí, la gente que rompe las reglas es basura. Pero, hizo una pausa, con voz firme. La gente que no valora la vida es peor que la basura. Dicho esto, se dirigió hacia la estación de metro, dejando tras de sí un silencio atónito. Incluso Midnight, con la boca ligeramente abierta, se quedó sin palabras. Sus palabras la habían afectado más de lo que esperaba. Esperar. Su voz resonó de nuevo, deteniéndolo en seco. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. Kaminari hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Kaminari. Kaminari Denki, de la escuela secundaria Tanibori número 1. Si quieres llamar a la policía y arrestarme, ahí es donde me encontrarás. Y con eso, desapareció en la distancia. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Kaminari Denki. La heroína murmuró el nombre entre dientes, frunciendo los labios en un gesto de desdén fingido. Mocoso, si de verdad quisiera atraparte, ¿crees que te dejaría escapar? PFF. Pero por alguna razón, de repente soltó una risita, con voz juguetona. Pero esas palabras infantiles, no me molestan en absoluto. Entonces, con voz más alta, se dirigió a la multitud de residentes allí reunidos. Escuchen todos. He decidido actuar temporalmente como tutora de ese chico bajo mi autoridad como heroína profesional. Eso significa que yo, Midnight, soy responsable de cualquier consecuencia del uso de su don hoy. Según la ley, los menores de edad o los estudiantes héroes sin licencia solo podían usar sus dones bajo la supervisión de un tutor, ya fuera un padre, un profesor, un policía o un héroe. Los héroes profesionales, en circunstancias especiales, podían asumir ese rol temporalmente, pero también debían asumir toda la responsabilidad por lo que ocurriera. Por eso la mayoría de los héroes profesionales lo evitaban. Las ligas menores eran impredecibles y las cosas podían descontrolarse fácilmente. La multitud asintió con comprensión. Todos eran adultos y conocían la complejidad de la situación, así que aceptaron en silencio la declaración de Midnight con amables sonrisas. Mientras tanto, Kaminari, completamente ajeno a lo sucedido, ya había regresado a casa, se había duchado y se estaba preparando para ir a la escuela. Estaba parado en la puerta con su uniforme escolar blanco. Hoy era la ceremonia de graduación, así que probablemente sería la última vez que usaría este uniforme que lo había acompañado durante los últimos 3 años. Aquí tienes tu guitarra. Su madre, aún joven y llena de vitalidad, le entregó un estuche de guitarra amarillo brillante, sonriendo mientras lo veía salir de la casa. Luego se calzó sus tacones de cristal azules y blancos, cuidadosamente elegidos. Sí, su madre lo acompañaba hoy al colegio. Se sentaría con los demás padres entre el público para verlo actuar en el escenario. Por supuesto, también habría actuaciones de otros estudiantes, pero en la mente de Kaminari, su madre venía específicamente a verlo a él, y a nadie más. Creo que esta es la primera vez que mamá me verá actuar en vivo. Kaminari la miró sonriendo mientras caminaban juntos. Su madre se apartó un mechón de pelo negro de la cara y asintió con seriedad. Así que, hijo, asegúrate de no hacer el ridículo delante de todos. No te preocupes. Tu hijo va a ser el más guapo de todos hoy. Quizás se debía a que había llevado una vida sencilla y ordinaria en su mundo anterior, pero ahora Kaminari sentía un profundo deseo de vivir con audacia. En esta vida, quería destacar, brillar como un relámpago en el cielo. La escuela secundaria Tanibori estaba a solo 2 paradas de metro, prácticamente al lado. Se tardaba solo 5 minutos en llegar. Cuando Kaminari y su madre llegaron cerca de la escuela, vieron grupos de niños y niñas con sus uniformes, con rostros juveniles llenos de emoción mientras caminaban junto a sus padres. Como era de esperar, se trataba de sus compañeros de promoción. Pero cuando Kaminari, cargando su estuche de guitarra, apareció en la puerta de la escuela, el ambiente cambió en un instante. Ah. Es Kaminari. Mira, es él de verdad. Está tan genial como siempre. Mamá. Papá. Miren, ese es Kaminari. ¿Verdad que es guapísimo? ¿Verdad que es genial? Ah, ese es el chico que ha sido el mejor de la clase durante 3 años seguidos.
La verdad es que tiene un aspecto impresionante. Oye, No estamos hablando de sus notas. La madre de Kaminari parpadeó sorprendida, observando la escena a su alrededor. Miró a su hijo con las cejas arqueadas. ¿De verdad eres tan popular? La forma en que esos niños lo miraban era como si estuvieran viendo a una celebridad. Va, no es para tanto, dijo Kaminari encogiéndose de hombros, aunque por dentro sentía una chispa de emoción y orgullo. No todos los días tenía la oportunidad de presumir delante de su madre. Con la mirada del público puesta en ellos, madre e hijo se dirigieron al auditorio de la escuela. Una vez dentro, tuvieron que separarse. Kaminari necesitaba ir tras bambalinas para revisar su equipo y prepararse para estar con sus compañeros. Y, por supuesto, debido a la amplia existencia de quirks, había muchos estudiantes en la escuela que no parecían del todo normales. Kaminari ya estaba acostumbrado a ver personas con apariencias únicas, cuernos, colas u otros rasgos inusuales, pero eso ya no le sorprendía. La ceremonia comenzó con los protocolos habituales. Discursos del director, los profesores y diversos representantes estudiantiles. De fondo sonaba suavemente el himno del colegio y, uno a uno, los alumnos fueron llamados al escenario para recibir sus diplomas. El único momento que realmente destacó, el estruendoso aplauso que llenó el auditorio cuando se mencionó el nombre de Kaminari y este cruzó el escenario. Tras la entrega de diplomas, se despejó el escenario para las actuaciones. Este era el momento culminante del día, y todos lo esperaban con ilusión. Los estudiantes, que habían dedicado los 2 últimos meses a preparar sus números, actuaron con una mezcla de nerviosismo y emoción. Cada actuación fue recibida con un aplauso entusiasta, y los intérpretes, con el rostro sonrojado de orgullo, se abrazaron al regresar tras bambalinas. Kaminari observaba desde bambalinas, aplaudiendo junto con los demás. No intentaba aparentar ser genial, sino que realmente apreciaba su esfuerzo. Su actuación era la siguiente, así que abrió su estuche y se colgó la guitarra eléctrica al hombro. Aunque su actuación era la final, quería familiarizarse con el instrumento y asegurarse de que todo estuviera en orden. Los profesores de música ya le habían preparado los altavoces y los efectos, así que solo le quedaba tocar. La guitarra en sí era una pieza llamativa, con bordes afilados y angulares que recordaban a un rayo. El cuerpo era negro con motivos dorados de truenos, pero lo que más destacaba era la simpática pegatina de Pikachu en la parte delantera. Por supuesto, en este mundo no existían los Pokémon. Kaminari había dibujado a Pikachu él mismo y lo había convertido en una pegatina personalizada. Sentía una extraña conexión con el personaje. Algo en los poderes eléctricos de Pikachu resonaba con él. Esta guitarra fue un regalo especial de su padre, que le dio hace 5 años. Era cara, valía aproximadamente el salario de 2 meses de su padre. Kaminari la apreciaba mucho, e incluso le había puesto el nombre de Pikachu. Absorto en sus pensamientos, Kaminari se sobresaltó cuando uno de los profesores le dio un golpecito en el hombro. Kaminari, te toca a ti. ¿Ya? Le sorprendió lo rápido que había pasado el tiempo, pero sonrió y le dio las gracias al profesor. Con la guitarra colgada al hombro, se puso en posición de preparación, sintiendo el peso de las expectativas de todos sobre sus hombros. Kaminari va a tocar esa canción, ¿verdad? ¿sí? Esa canción. Hay un videoclip en internet y un single en MTV, pero escucharla en directo va a ser increíble. Ja. Probablemente te sabes toda la letra de memoria, ¿verdad? Vamos, como si tú fueras diferente. Seguro que tienes almohadas de Pikachu por toda tu habitación. Kaminari sonrió para sí mismo al oír los murmullos de emoción del público. Sus compañeros llevaban semanas hablando de su actuación. Cuando el presentador pronunció su nombre, la atmósfera en la sala cambió. Y ahora, la última actuación del día, la que todos estabais esperando. En cuanto dijo eso, la multitud estalló en vítores atronadores. El sonido era tan ensordecedor que incluso los que estaban entre bastidores podían oír claramente lo que coreaban. Kaminari. 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 Muy bien, demos la bienvenida a la actuación de la superestrella de la escuela secundaria Tanibori no. 1, Kaminari Denki. Solo mi cañón de riel. El grito final provino de todo el público al unísono, sus voces fusionándose en una sola. El escenario del auditorio de la escuela no era particularmente grande, pero los profesores se habían esforzado mucho por crear el mejor ambiente para la actuación de Kaminari. Reemplazaron todas las cortinas con una tela gruesa, negra y opaca. A medida que las luces se atenuaban y todo el auditorio quedaba sumido en la oscuridad, profesores, alumnos y padres mantuvieron la calma.
Al fin y al cabo, este tipo de procedimiento era bastante habitual allí, y todos estaban familiarizados con el proceso. Quebrar. En el instante en que los coloridos focos del techo convergieron en el centro del escenario, Kaminari ya estaba allí, con una guitarra eléctrica colgada despreocupadamente a la cintura. Les dedicó una cálida sonrisa al público mientras sujetaba el soporte del micrófono. Varios profesores de música, haciendo de músicos de apoyo, sostenían bajos o se sentaban detrás de la batería, y su presencia complementaba a Kaminari como las estrellas que rodean la luna. Pero en lugar de estallar en vítores, los estudiantes esperaron en un silencio expectante, como si contuvieran la respiración colectivamente ante lo que estaba por venir. Sin decir palabra, Kaminari rasgueó las cuerdas de la guitarra con la púa, iniciando una introducción rítmica con una soltura casi pulida. La melodía familiar recorrió el auditorio como una ola, encendiendo al público al instante. Estallaron vítores y gritos ensordecedores, cuya energía convirtió todo el recinto en un hervidero de emoción. Déjalo ir. Un sueño grabado en mi corazón. También se puede renunciar al futuro. En el instante en que pronunció la primera frase, su potente voz resonó junto al enérgico acompañamiento. Fue como si el aire mismo estallara, los gritos combinados de los estudiantes surgieron como olas, chocando contra las paredes y llenando cada rincón. Él era su ídolo. Alguien que había recorrido los mismos pasillos, compartido las mismas clases y que, increíblemente, era uno de los suyos. El orgullo, la conexión y la calidad de la música dejaron una huella imborrable en todos los presentes. Kaminari no era un estudiante talentoso más. Era un símbolo de excelencia entre ellos. Yo no reconozco límites. Sin sentido. Este poder brilla como la luz. Después de que Kaminari terminara la primera mitad de la canción con un ritmo casi frenético, el público finalmente se unió cuando llegó a la frase: si el camino que he recorrido solo puede ser recobrado. Juntos, cantaron a coro, un coro de cientos de personas que se fundió en una sola voz. Mejor destruyámoslo todo aquí. Un pueblo que ha caído en el abismo de la oscuridad. ¿Cuánto tiempo más podrá la gente seguir peleando? Incluso la madre de Kaminari, que se encontraba entre el público, quedó asombrada. La magnitud de la respuesta de los estudiantes dejó a todos los padres presentes en la sección de invitados boquiabiertos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿De verdad era solo una ceremonia de graduación de secundaria? Parecía más la gira nacional de una estrella de rock que un evento escolar común y corriente. Anteriormente, habían oído a sus hijos hablar maravillas de lo genial que era Kaminari, de lo bien que cantaba y de lo popular que era en el colegio. En aquel momento no le dieron mucha importancia. Después de todo, a los padres generalmente les importaba más su rendimiento académico y su impresionante hazaña de ser el único estudiante de la escuela secundaria tan even first en solicitar el curso de héroes de la escuela preparatoria y aprobar el examen escrito. Pero ahora, al presenciarlo de primera mano, se dieron cuenta de lo excepcional que era este chico. En la sociedad japonesa, las calificaciones de los exámenes no son la única medida del valor de un estudiante. Ni siquiera son el factor más importante. Lo que realmente importa es el carácter y los logros generales del estudiante. Sin embargo, a pesar de ser tan conocido dentro de la escuela, Kaminari no era famoso fuera de sus muros. 2 años antes, había publicado un videoclip en línea donde tocaba y cantaba Only My Railgun con su guitarra eléctrica, lo que le valió cierta atención por la calidad de su interpretación y su atractivo físico. Pero seguía siendo un cantante de poca monta, con canciones más conocidas que su rostro. La actuación terminó enseguida. La canción duró poco más de 4 minutos. Cuando la última nota quedó suspendida en el aire, no solo marcó el final de la actuación, sino también el cierre de los 3 años de Kaminari en la escuela secundaria. Lo que le esperaba era el mundo más exigente de la escuela secundaria de héroes, donde le aguardaban multitud de desafíos relacionados con convertirse en un héroe. En este mundo, el círculo de héroes representa la máxima aspiración. Ahora que Kaminari había recibido una segunda oportunidad en la vida, no la dejaría escapar sin aspirar a lo más alto. Tras concluir la ceremonia, Kaminari y su madre abandonaron el campus, acompañados por los buenos deseos de amigos y compañeros. Quizás con un toque de nostalgia, Kaminari echó un último vistazo al nombre de la escuela. Tanibori no. Un junior high. Luego se dio la vuelta y continuó su camino hacia su futuro con su madre a su lado. Instituto UA, qué ganas tengo. Pero, ¿por qué se me vino a la mente esa profesora? En cuanto llegaron a casa, su madre, rebosante de alegría, anunció que la familia celebraría con una gran cena, una barbacoa. Kaminari no tenía ninguna queja. De hecho, le parecía una buena idea.
Todavía estaba creciendo, y un poco de proteína extra no le vendría mal. Pero con algo de tiempo libre antes de que su padre saliera del trabajo, Kaminari se cambió el uniforme escolar, doblándolo cuidadosamente antes de guardarlo en el armario. Luego colgó su funda de guitarra en la pared. Hoy era 6 de febrero y aún faltaban 20 días para el examen práctico en la preparatoria UA. Ya se había preparado lo mejor que pudo, así que durante los próximos días se permitiría descansar y recargar energías, asegurándose de estar en óptimas condiciones cuando llegara el momento. Tras cambiarse a ropa informal, Kaminari se dejó caer sobre su mullida cama. Cabe destacar que tanto su almohada como su manta estaban decoradas con dibujos de Pikachu, y una figura de Pikachu reposaba sobre su escritorio. Él no había comprado esos artículos. Dado que podía dibujar a Pikachu de memoria, no tenía mucho sentido comprar productos. Todo lo había hecho en casa. Sin darse cuenta, sus párpados se volvieron pesados, su respiración se hizo profunda y regular, y se quedó dormido. La emoción de antes le había pasado factura. El reloj de Pikachu en la pared siguió su marcha silenciosamente hasta casi las 5 de la tarde, cuando la puerta de madera de su habitación se abrió de repente con un crujido. «Oye, ¿sigues durmiendo?». Entró un hombre de mediana edad con abundante cabello rubio. Al ver a su hijo dormitando, extendió la mano y le dio un golpecito en la frente con 2 dedos. Crepitar. Pero en cuanto sus dedos tocaron el cabello de Kaminari, una brillante chispa de electricidad salió disparada, lo que provocó que el hombre retirara rápidamente la mano. Curiosamente, de las yemas de sus dedos brotaron chispas de color blanco plateado, pero se extinguieron antes de formar una corriente eléctrica completa. «Papá, ¿en serio?». Kaminari se frotó la frente, mirando a su padre con una mezcla de irritación e impotencia. «Te lo he dicho innumerables veces. Es peligroso. Mis corrientes de autodefensa son más fuertes de lo que tu inmunidad a los rayos de bajo nivel puede soportar». El padre de Kaminari también tenía un don eléctrico, razón por la cual los médicos habían previsto las habilidades de Kaminari y tomado precauciones adicionales para protegerlo de los rayos. Pero los dones tienen niveles. El don de su padre era una habilidad estática de nivel inferior, capaz solo de liberar pequeñas cantidades de electricidad estática que, en el mejor de los casos, podían causar una sensación de hormigueo. También poseía un rasgo pasivo común a los dones basados en rayos: inmunidad parcial a la electricidad. Esto es similar a aquellos con dones basados en fuego y hielo, que generalmente son resistentes a las quemaduras o la congelación. Sin embargo, esta resistencia tenía sus límites. Con suficiente potencia, incluso ellos podían resultar heridos. «Jaja, culpa mía», rió su padre con timidez, frotándose los dedos ligeramente entumecidos. «No esperaba que tus corrientes fueran tan fuertes». Su tono se tornó serio. «Pero es porque tu nivel de don es naturalmente alto, ¿o has estado entrenando en secreto?». «Bien, jajaja». Al ver a su apuesto hijo un poco avergonzado después de las bromas, el padre de Kaminari no pudo evitar sentir cierta satisfacción. «Así que ya lo has descubierto, ¿eh?». Al darse cuenta de que su padre solo estaba bromeando, Kaminari se relajó, se levantó de la cama y preguntó con curiosidad: «¿Cuándo te diste cuenta?». Su padre puso una expresión de falsa seriedad. «Hijo, nunca subestimes la sabiduría de los adultos. Sobre todo ahora que has elegido el camino de convertirte en un héroe profesional. Sin duda te enfrentarás a gente peligrosa en el futuro, así que nunca debes bajar la guardia». El tono de su padre denotaba una mezcla de preocupación y esperanza. Era evidente que le preocupaba el futuro de Kaminari y no quería presenciar la tragedia de un padre que sobreviviera a su hijo. Vale, papá, te prometo que tendré en cuenta tu consejo». Aunque Kaminari sabía que su único objetivo al ingresar a la Academia UA era obtener la licencia de héroe, sin ninguna intención real de dedicarse profesionalmente a ello, comprendía las preocupaciones de su padre. No había necesidad de discutir, así que simplemente lo aceptó. Con una sonrisa, dio un paso al frente y rodeó con su brazo el de su padre, con un tono juguetón. «Me muero de hambre. Tengo muchísimas ganas de comerme esa deliciosa barbacoa». «Pequeño glotón, está bien», dijo su padre, sacudiendo la cabeza y sonriendo. Solo podía esperar que su hijo se hubiera tomado sus palabras en serio, porque eran sumamente importantes. «Tu mamá y yo estamos listas para irnos. Solo te estábamos esperando». Dicho esto, la familia de 3 miembros se dirigió alegremente al estacionamiento del edificio, sin perder tiempo. Sin más dilación, se subieron al coche y se dirigieron a un conocido restaurante de barbacoa en el centro de Saitama. Era un lugar popular, aunque los precios eran algo elevados.
Mientras el coche recorría la ciudad, Kaminari, sentado en la parte de atrás con su madre, miraba distraídamente por la ventana, observando el paisaje que pasaba. Le llamaron especialmente la atención los héroes profesionales que patrullaban las calles con sus singulares y, a veces, extravagantes trajes. Al ver a esos supuestos héroes, se encontró inmerso en reflexiones sobre la naturaleza de la sociedad heroica. Sin nada más que ocupar su mente en ese momento, se entregó a la reflexión. Su opinión no había cambiado en más de una década. Estos héroes profesionales, que en esencia se habían convertido en funcionarios públicos empleados por el Estado, se parecían más a agentes de policía especializados. Financiados por el gobierno, desempeñaban funciones como patrullaje, arrestos, asistencia en casos de desastre y mantenimiento del orden público. Si eso no los hacía similares a los policías, ¿qué lo era? Algunos podrían argumentar que los héroes también son personas comunes que necesitan ganarse la vida, por lo que es justo que reciban una remuneración por su trabajo. Si bien esta era una perspectiva razonable, Kaminari sentía que había una falla en ese razonamiento. Ser un héroe no debería ser principalmente por dinero. Si alguien piensa en cuánto podría ganar con un rescate o si el gobierno lo compensará antes de actuar, entonces sus motivaciones son cuestionables. Si rescatan personas únicamente por la recompensa, ¿se les puede considerar verdaderos héroes? En opinión de Kaminari, a esas personas se las podría describir mejor como buenas personas en lugar de auténticos héroes. ¿Qué es un héroe, en realidad? Un héroe es alguien que actúa con altruismo, que arriesga su vida por el bienestar de los demás y de la nación, soportando adversidades sin dudarlo. Un héroe es alguien que realiza grandes sacrificios y contribuciones, incluso hasta el punto de dar su vida. El título de héroe es el máximo honor que una sociedad puede otorgar a sus miembros, y debería tener un peso significativo. No debería otorgarse a la ligera, ni siquiera por actos tan insignificantes como rescatar a un perro callejero. En el mejor de los casos, a esas personas se las podría llamar personas de buen corazón. Si a cualquiera se le pudiera llamar héroe simplemente por pequeños actos de bondad, ¿qué sería de aquellos que sacrifican sus vidas por su país? ¿Acaso no devaluaría eso los sacrificios de los verdaderos héroes? Reflexionando más a fondo, Kaminari meditó sobre el concepto de compensación. Una persona con la capacidad de ser un héroe profesional, alguien capaz de afrontar peligros mucho mayores que los que la gente común podría enfrentar, no debería depender del salario de héroe para sobrevivir. ¿Acaso no podían encontrar otras formas de ganarse la vida? Por ejemplo, en otros mundos, Spider-Man era periodista mientras ejercía de superhéroe, y Superman trabajaba en una empresa. Personajes como Wonder Woman, Flash y los Cuatro Fantásticos compaginaban su trabajo de superhéroes con otras ocupaciones. Aunque se trataba de casos ficticios, Kaminari sabía que en este mundo muchos héroes hacían lo mismo. Muchos héroes profesionales desempeñaban uno o más roles en la sociedad. Por ejemplo, los profesores de la preparatoria UA eran todos héroes profesionales, pero también ejercían como educadores. Minnie, la heroína para mayores de 18 años, no era solo profesora. También era una celebridad que aparecía con frecuencia en televisión gracias a su deslumbrante belleza. Luego estaba presente Mick, quien daba clases en la Universidad de Arizona y también era un popular locutor de radio. Cementos dirigía una empresa de construcción, mientras que Mt. Lady era una supermodelo y una figura destacada en la industria del entretenimiento, con múltiples contratos publicitarios. Death Arms dirigía un gimnasio de entrenamiento de artes marciales. Existían innumerables ejemplos de héroes profesionales que encontraron maneras de integrarse en la sociedad más allá de su labor como héroes. En opinión de Kaminari, esto demostraba que cualquiera que estuviera capacitado para ser un héroe profesional podía encontrar otros medios para ganarse la vida. Si una persona ni siquiera podía lograr eso, ¿qué le hacía pensar que era capaz de afrontar los peligros asociados con ser un héroe? Por lo tanto, Kaminari creía sinceramente que el sistema actual de profesionalización de los héroes era innecesario. Si el gobierno necesitaba formalizar estos roles, ¿no tendría más sentido incorporarlos a la policía? El término héroe en sí mismo parecía casi superfluo en tales circunstancias. Curiosamente, su profesor de historia de la escuela secundaria le había explicado una vez que, cuando los quirks empezaron a aparecer, los jefes de las fuerzas del orden insistieron en que los agentes de policía se abstuvieran de usarlos durante el servicio. Para Kaminari, este razonamiento resultaba desconcertante. ¿Cómo podía el uso de dones contradecir la ley y el orden? ¿Acaso los dones no son, en esencia, herramientas utilizadas por humanos?
Además, estaba bastante seguro de que los ejércitos de todo el mundo contaban con una buena cantidad de usuarios de dones poderosos. Sin embargo, no es que tuviera opiniones extremas al respecto. Simplemente estaba expresando algunas quejas sin importancia. Sin embargo, Kaminari se aferraba a un principio personal. Incluso si obtenía una licencia de héroe, incluso si se encontraba en situaciones donde podía salvar a otros, jamás aceptaría la supuesta remuneración de héroe que le ofrecía el gobierno. En pocas palabras, no iba a sacar provecho del título de héroe, ni sentía la necesidad de hacerlo. Ayudar a los demás no debería equipararse automáticamente con ser un héroe, del mismo modo que no consideraba que todos los héroes profesionales que patrullaban fueran auténticos héroes. Para él, el término héroe profesional era simplemente un título profesional único, similar al de un ninja o un pirata. Era simplemente una profesión, nada más. En ese caso, sus objetivos eran claros. Era un artista, una estrella que ayudaba a los demás por afición. La licencia de héroe era solo un pequeño paso hacia algo más grande. En cuanto a su máxima ambición, ¿qué tal convertirse en el mejor usuario de dones basados en rayos del mundo? Eso no sonaba nada mal. Mientras Kaminari imaginaba un futuro brillante, una leve sonrisa asomó en sus labios. Su madre, sentada a su lado, no pudo evitar preguntarse qué era lo que tenía a su hijo tan feliz. En ese preciso instante, el coche se detuvo. Su padre, que iba al volante, se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta, anunciando: «Listo, ya hemos llegado». «Sabes, parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que comimos barbacoa aquí», comentó Kaminari con un toque de nostalgia en la voz mientras seguía a sus padres al restaurante. ¿Cuándo había pasado exactamente desde su última excursión familiar a este lugar? Aún recordaba vívidamente al dueño, no por la comida, sino por su sorprendente apariencia. El hombre era prácticamente idéntico a Saitama de One Punch Man. Ver a alguien que se parecía tanto a un famoso personaje de manga sin duda había dejado huella en Kaminari. Sin embargo, parecía que el dueño no estaba hoy. Kaminari echó un vistazo a su alrededor y sintió una punzada de decepción. «Sí, deben haber pasado algunos años», coincidió su padre mientras hablaba con la anfitriona y luego la seguía hasta su mesa. «La última vez que estuvimos aquí fue cuando renuncié y celebramos la exitosa fundación de la empresa familiar. Por favor, tomen asiento aquí», dijo la camarera, que parecía una estudiante universitaria que trabajaba a tiempo parcial, con una sonrisa amable mientras los conducía a una mesa vacía. «Gracias», respondió el padre de Kaminari, sentado frente a él, mientras Kaminari y su madre se sentaban en el lado opuesto. Como era quien mejor conocía el menú, su padre se encargó de pedir. La familia tenía gustos similares en cuanto a barbacoa. «Empezaremos con 2 raciones de solomillo de ternera Osaka de tercera categoría, 2 vasos de agua con hielo y una Coca-Cola», dijo, optando por agua natural ya que tenía que conducir. Kaminari, por supuesto, pidió su Coca-Cola de siempre. «Por cierto, papá, ¿cómo va la empresa?», preguntó Kaminari con naturalidad, recostándose y escuchando la música que sonaba suavemente en el restaurante. El DJ encargado de la lista de reproducción no era otro que Present Mic, profesor de la UA y el mejor usuario de poderes vocales de Japón. «Está yendo de maravilla», respondió su padre con entusiasmo. Nunca dudaba en hablar de la empresa con Kaminari, ya que su éxito se debía, en parte, a su hijo. «Los productos de Pikachu se venden muy bien, y tu canción Railgun está ganando popularidad rápidamente en MTV. De hecho», continuó, «la canción acaba de alcanzar el número 7 en la lista top. También estamos obteniendo buenos ingresos por los distintos derechos de autor. En general, las cosas pintan bien». Kaminari asintió con satisfacción. Incluso sin el respaldo de la franquicia Pokémon de su mundo anterior, el icónico diseño de Pikachu seguía causando sensación en este. No era el fenómeno cultural que había sido en su vida pasada, pero era suficiente para mantener una pequeña empresa y asegurar la estabilidad económica de su familia. Pero, su padre dudó: «Creo que nuestra gama de productos es un poco limitada. Pikachu es genial, pero sería mejor si tuviéramos algunos personajes más parecidos». «Sin problema. Dibujaré algunos más cuando tenga tiempo libre», dijo Kaminari sin dudarlo. Si bien no tenía intención de dedicarse al manga a tiempo completo, sin duda podría añadir algunos personajes icónicos como Squirtle o Charmander para ampliar la oferta de la empresa. Y luego está el tema de las nuevas canciones. Kaminari no lo dijo en voz alta, pero lo tenía presente. Disfrutaba mucho más cantando que dibujando, aunque tendría que elegir su próxima canción con cuidado. «Déjalo ir. Un sueño grabado en mi corazón».
También puedes ignorar el futuro. En ese instante, la familiar introducción de su canción llenó de repente el restaurante, seguida de su propia voz que se escuchaba por los altavoces. Sorprendentemente, fue su madre quien reaccionó primero. «Oye, ¿no es esta tu canción?», preguntó, reconociéndola al instante ya que ese mismo día había visto a Kaminari actuar en su concierto en solitario. «Sí, lo es», respondieron Kaminari y su padre al unísono. Su padre, en particular, había escuchado la canción tantas veces por culpa del trabajo que casi estaba harto. Sin embargo, también ponía de manifiesto una situación peculiar. La música de Kaminari era popular, pero él mismo no. A pesar de que su canción sonaba, nadie en el restaurante parecía darse cuenta de que el artista estaba sentado allí mismo. A Kaminari no le importaba. Todavía era estudiante, y ya tendría tiempo de preocuparse por la fama cuando fuera mayor. Mientras siguiera publicando música de calidad, el reconocimiento llegaría tarde o temprano. Justo en ese momento llegó la comida. La joven camarera manejaba con destreza la carne con un par de espátulas limpias, asando la res en la plancha. Sus movimientos eran suaves y eficientes, cortando la carne siguiendo la veta natural. Había cierto arte en la cocina tradicional japonesa, y Kaminari no pudo evitar admirar el espectáculo. Listo. Ahora puede añadir los condimentos que prefiera. Se disfruta mejor recién hecho, dijo la camarera con una reverencia cortés antes de pasar a preparar la siguiente tanda de carne. Kaminari estaba acostumbrado a la rutina. Tomó la pimienta negra que le había dado su madre y la espolvoreó ligeramente sobre la carne que chisporroteaba. Luego, tomó un trozo con sus palillos y saboreó su intenso aroma antes de llevárselo a la boca. Como ya se mencionó, sus familias compartían gustos similares, y la pimienta negra era su favorita para la carne a la parrilla. Pero justo cuando los tres se disponían a disfrutar de la comida, un noticiero interrumpió repentinamente la música ambiental del televisor del restaurante. Esto es Man News. Estamos transmitiendo una actualización urgente. Hace apenas una hora, la policía, durante una patrulla, descubrió los restos del profesional Aeroplastique en la calle Okasa. Según las investigaciones preliminares, las autoridades sospechan del tristemente célebre asesino de héroes. El Departamento de Policía de la ciudad de Saitama, en colaboración con héroes profesionales, ha puesto en marcha una búsqueda a gran escala del criminal. El jefe de policía también ha emitido una advertencia aconsejando a los héroes profesionales que no actúen solos por el momento e instando a los ciudadanos a limitar sus salidas hasta nuevo aviso. El jefe, Yasue Yanari, asegura al público que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para llevar ante la justicia al asesino de héroes y restablecer la paz en la ciudad de Saitama. La transmisión terminó tan abruptamente como comenzó, y la programación habitual se reanudó. Pero ahora, nadie en el restaurante prestaba atención al programa. En cambio, los murmullos llenaban el aire mientras los clientes comentaban la repentina aparición de un supercriminal en su ciudad. No era de extrañar. La idea de que un criminal buscado a nivel nacional, que había asesinado a más de una docena de héroes profesionales, estuviera merodeando cerca, inquietaría a cualquiera. ¿El asesino de héroes, eh? Un nombre bastante directo, reflexionó Kaminari, dando un sorbo a su Coca-Cola. Parece que, sin importar en qué mundo te encuentres, siempre habrá villanos como este. Aún así, no tenía intención de hacer ninguna locura, como buscar al asesino para hacerse el héroe. Acababa de tener una segunda oportunidad en la vida y no pensaba desperdiciarla. Al fin y al cabo, solo tenía 15 años. Sin duda, este era un trabajo para profesionales. Pero justo cuando Kaminari estaba absorto en sus pensamientos, una voz apasionada resonó desde una mesa cercana. «Papá. Voy a convertirme en el mejor héroe y atraparé a todos esos bastardos que hacen daño a la gente. Si me encuentro con ese asesino de héroes, probará mi puño de hierro». La apasionada declaración logró captar la atención de los presentes, incluida la familia Kaminari. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un niño fanfarroneando, pero al ver a un joven allí de pie con expresión segura, los rostros de los adultos se suavizaron en sonrisas divertidas. En una sociedad como esta, la gente solía ser muy tolerante con la audacia de los jóvenes. Si un adulto hubiera hecho la misma declaración, probablemente habría recibido burlas o incluso sarcasmo. Pero cuando un adolescente lo decía, se interpretaba como una señal de energía y vitalidad. Al fin y al cabo, ¿no era ese el tipo de ambiente que debería cultivar una sociedad moderna y sana? Por supuesto, cualquiera con un mínimo de sentido común podía ver que las palabras del chico eran imprudentes, incluso peligrosas. Lo ideal habría sido que alguien interviniera para advertirle, pero nadie lo hizo. Tetsu.
El padre del niño, un hombre corpulento con el pelo rapado al cuello, se levantó de repente y le dio un fuerte golpe en la cabeza a su hijo. El joven gritó, agarrándose la cabeza con dolor mientras su padre lo regañaba. No te dejes llevar. Te lo digo ahora mismo. No andes hablando de cosas que no entiendes. La voz de su padre era severa. Recuerda, si alguna vez te encuentras cara a cara con el asesino de héroes, date la vuelta y corre. Usa tu don para escapar y no mires atrás hasta que estés entre la multitud. Sí, era responsabilidad de los padres impartir estas lecciones. Los tutores eran responsables de que sus hijos tuvieran los pies en la tierra, y cualquier adulto con una educación adecuada lo entendía. ¿Pero por qué? Protestó el chico, frotándose aún la cabeza dolorida. Ya me han aceptado en el curso de héroes de la Academia UA. Y con mi don, nadie podrá hacerme daño. Por dentro estaba furioso, pensando que si no hubiera sido su padre, habría usado su don para defenderse. Si hubiera usado mi don, no habrías podido asestarme ni un solo golpe. Su ruidosa respuesta rápidamente atrajo la atención de otros clientes e incluso de algunos camareros. El curso de héroes de la preparatoria UA era conocido por entrenar a los mejores futuros héroes profesionales, y saber que este chico ya había ingresado era una noticia impresionante. En Japón, muchos estudiantes solicitaban ingreso a la UA, pero menos de 40 lograban aprobar los exámenes de admisión para el curso de héroes cada año. Con solo 2 clases, la clase A y la clase B, compuestas por unos 20 estudiantes cada una, era un programa altamente selectivo. Por supuesto, la UA no era la única escuela secundaria con un programa de héroes, pero era la opción indiscutiblemente mejor valorada. La razón era sencilla. Casi la mitad de todos los héroes profesionales que alguna vez se clasificaron entre los 10 mejores eran exalumnos de la UA. La escuela se había ganado su reputación paso a paso gracias a sus excelentes resultados. Sentarse. La voz del padre del chico era áspera, pero teñida del orgullo paternal atemperado por la cautela. Como soldado retirado, sabía cómo el exceso de confianza podía conducir al desastre. Había visto lo suficiente como para saber que si su hijo no controlaba su arrogancia, podría causar un daño irreparable en el futuro. No empieces a presumir solo porque aprobaste el examen escrito. El examen práctico aún está por llegar. A ver si te atreves a destacar antes de que empieces a hablar con tanta arrogancia. El chico, cuya peculiaridad lo hacía tan directo como su personalidad, solo sonrió. El examen escrito fue lo más difícil para mí, y ya lo aprobé. El examen práctico será pan comido. Seguro que entro en la clase A. Luego añadió para sí mismo. Aunque acabe en la clase B, no me rendiré. Para entonces, los demás comensales habían vuelto a sus comidas y conversaciones. Observar a un padre y un hijo discutiendo, aunque al principio resultara divertido, no despertaba mucho interés. En ese preciso instante, el padre de Kaminari, que había estado observando en silencio, dejó su vaso de agua, se secó la boca con una servilleta y se dirigió a la otra mesa. Disculpe, ¿puedo presentarme? ¿Eh? El padre del niño se giró hacia el padre de Kaminari, con expresión algo confusa. Escuchó mientras el padre de Kaminari continuaba hablando. Es que oí a tu hijo mencionar el examen práctico en la UA. Mi hijo también lo va a presentar, así que pensé que sería bueno que se conocieran antes. Ya sabes, por si acaso se pueden ayudar mutuamente cuando llegue el momento. El padre de Kaminari era un hombre de negocios de pura cepa, y no veía ningún inconveniente en ayudar a su hijo a establecer contactos. En su opinión, no había nada de malo en que Kaminari se hiciera amigo de alguien que potencialmente podría ser un futuro compañero de clase. Claro, puede que el chico no aprobara el examen práctico, pero si lo hacía, genial. Si no, no pasaba nada. Lo importante era aprovechar cada oportunidad para crear vínculos. Y si alguien ponía en duda que Kaminari aprobaría, su padre no quería oírlo. Confiaba plenamente en las capacidades de su hijo, y punto. Oh. ¡Qué coincidencia! El padre del niño parecía genuinamente interesado, mirando a Kaminari, quien también estaba evaluando al niño. ¿Tú también vas a hacer el examen? Cuando el chico se dio cuenta de que había otro aspirante a héroe en la habitación, sus ojos se iluminaron de emoción. Me llamo Tetsu. Soy de la escuela secundaria Anohana. Anunció con entusiasmo. Kaminari Denki, de la escuela secundaria Tanibori, respondió Kaminari con naturalidad. Luego, intrigado por la seguridad que Tetsu había mostrado antes, preguntó. Pareces bastante seguro de tu don. ¿Te importa si te pregunto cuál es? Viviendo en un mundo repleto de peculiaridades extraordinarias, Kaminari había desarrollado una fascinación por aprender sobre diferentes poderes.
Desafortunadamente, la mayoría de las peculiaridades que había encontrado hasta el momento eran mundanas o poco prácticas. Cosas como cambiar el color de los vellos nasales o alterar la forma de las pupilas. Si bien resultaban algo interesantes, no alcanzaban el nivel de habilidades sobrehumanas que esperaba ver, algo parecido a los poderes de los X-Men. Así que, cuando Tetsu habló con tanta convicción, la curiosidad de Kaminari se despertó de verdad. Estaba ansioso por saber qué tipo de don podía darle a ese chico tanta confianza. Por supuesto, su pregunta también tenía un componente estratégico. El examen práctico no requería equipos, así que, en esencia, todos competían entre sí. Cualquier información que Kaminari pudiera recopilar sobre un posible rival le sería muy útil. Sin embargo, parecía que ni Tetsu ni su padre habían captado ese trasfondo. En ese sentido, padre e hijo se parecían mucho. Eran directos y confiaban con facilidad. Jejeje, mi don es increíble. Exclamó Tetsu con orgullo, sin percatarse de la sutil insinuación en la pregunta de Kaminari. Se llama acero. Puedo convertir todo mi cuerpo en metal, lo que me otorga superfuerza y resistencia. Es como tener el escudo y la lanza más fuertes combinados. ¿Tu cuerpo se convierte en acero? Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par al encontrarse por fin con un don que parecía realmente impresionante. Instintivamente, soltó lo primero que se le ocurrió: Coloso. Igual que Coloso. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.